La Navidad es un frito, un traguito, un turroncito. La Navidad es un pastelito, un cariñito, un arbolito. La Navidad es un vinito, la Navidad, un juguetito, la Navidad, un angelito, la Navidad es un vinito, la Navidad es un romito, la Navidad es un huerquito. ¡Feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo! Les desea su programa El Sol de la Mañana. ¡Bomba! Son las 10:23 minutos. Con nosotros está en estos momentos Sócrates Barinas, economista de la Unidad de Desarrollo Sostenible del PNUD. Y está aquí por el estudio, el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2017, embarazos de adolescentes, que vamos a, primero para que nos haga una introducción de cuáles son los hallazgos que ustedes tienen sobre el embarazo de adolescentes y cuál es la lectura general de esos hallazgos. Muchas gracias por la invitación. Primero agradecer, ¿verdad?, esta invitación al programa tan escuchado. Nosotros como Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en este 2017 estamos presentando un Informe Nacional de Desarrollo Humano. En esta vez estamos especializando un tema. Anteriormente, como ustedes saben, eran informes más generales que trataban en general políticas públicas de alto impacto, reducción de pobreza, incrementar el capital humano, etcétera. Y se ha decidido un nuevo ciclo programático del PNUD especializar un tema y tirar varios informes en los próximos 5 años. ¿Y cómo escogen ese tema? Ese tema se escoge por el impacto que tenga en reducción de pobreza y, a su vez, en impactar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ustedes saben que tenemos una nueva agenda del desarrollo, que es la Agenda del 2030, Desarrollo Sostenible, y conectando con esos ejes, ¿verdad?, que son 17 objetivos, pues tomamos los que tengan más impacto en términos de mejorar el bienestar y las opciones de desarrollo humano. En este momento estamos presentando un informe nacional que se titula El embarazo adolescente, viéndolo como un desafío multidimensional para generar oportunidades durante el ciclo de vida. Lo que estamos viendo es que este enfoque de desarrollo humano plantea que deben de construirse capacidades desde los primeros años de vida. Cuando encontramos una adolescente entre 12 y 19 años, ¿verdad?, que tiene un primer embarazo, en esta edad entendemos que se pierden oportunidades de desarrollo humano potencial. 32% de ellas deja la escuela, adicionalmente un 15% se une o se casa, que automáticamente genera embarazo adolescente también. Y lo que hicimos fue, al identificar esa brecha, digamos, en términos de desarrollo humano, evaluar cuál es el impacto en términos de repercusiones hacia el futuro, en términos de profundizar su pobreza, ver si tiene acceso al mercado de trabajo o si hay más dificultad a obtener un trabajo decente, cuál es la protección social a la que ellas acceden. Y lo hicimos investigando regiones del Valle, Enriquillo y Cibao Central, donde tiene más incidencia el embarazo adolescente y el nivel de pobreza de la población. Lo que hicimos fue comparar una joven que se embaraza entre los 12 y 19 años con otra que se embaraza entre los de 20 años en adelante. Esa diferencia o ese efecto neto de los logros que pudiera tener en educación, en salud, en acceso a trabajo decente, es lo que nosotros llamamos costo de oportunidad del embarazo adolescente. Son oportunidades perdidas que ya hoy hemos perdido de desarrollo humano potencial, porque ya hay, ¿verdad?, un 20% de ellas, como ustedes saben, a nivel nacional, que se han embarazado o han tenido, ¿verdad?, ya son madres. Pero en Estebanía de Asua es un 40%. ¿Y cómo ustedes hicieron la comparación? ¿Le dieron seguimiento a las estadísticas de muchachas de 20 años que no se han embarazado? ¿Hicieron lo propio con niñas que se han embarazado? Lo que hicimos fue aplicar una encuesta directamente en los hogares, en donde en un marco muestral del año 2011, el Censo de Pobreza del Sistema Único de Beneficiarios, el CIUBEN, que es parte del Gabinete de Política Social, pues nos provee ese marco muestral. Ahí seleccionamos esas provincias de más alta incidencia del embarazo y sacamos una muestra. Entrevistamos 3.017 personas en los municipios de más alto nivel de embarazo, más alta prevalencia de embarazo. Y ahí comparamos esas jóvenes hoy día, en junio del 2017, ¿verdad?, de este año, y comparamos con la situación que tenía anteriormente en el 2011, cuando se le hizo el Censo Nacional de Pobreza,
para evaluar ese efecto neto en términos de pérdida. O sea, es el mapa de la pobreza del SIUB en el que ustedes tomaron como fuente. Como marco muestral. Como marco Y luego muestral. aplicamos una encuesta en junio. La incidencia de embarazos en adolescentes, tomando en cuenta cifras de años anteriores, ¿aumentó, disminuyó, se quedó igual? ¿Cómo fue? Lo primero que salta a la vista es que el 62% de estos hogares o se quedan en igual condición o empeoran la situación de pobreza. Eso es terrible. Entonces, de entrada ya hay una pérdida en términos de bienestar importante. Pero lo que más me llama la atención a mí es la oportunidad en términos de construcción de capacidades. El 73% de la que embaraza posteriormente llega a la universidad, mientras solo el 34% de la que Pero se preguntaba, Mierda, ¿tenemos coño. más embarazadas, Pobreza adolescentes pura, embarazadas mano. o esa cifra se mantiene No, igual? esa cifra se mantiene igual. Digamos que es una línea recta. En términos estadísticos nosotros hablamos, es Eso una habla de meseta, fracaso. pero con un crecimiento económico como el que tenemos en República Dominicana, es justo esto. Es justo que República Dominicana sea la tasa de fecundidad más alta de toda Latinoamérica y que esté similar a África subsahariana. Siendo al mismo tiempo el país que más ha crecido en los últimos Sócrates, 50 Sócrates. años. Sí, y siendo al mismo tiempo un país que tiene un país de África subsahariana pariendo Sí, aquí, también eso tiene Sí, que... pero son adolescentes Sí, pero- dominicanitas, pero también, Porque porque la también hay- mayoría son también la hay un país el de África proletariado subsahariana dominicano pariendo aquí. aquí, pariendo Pero aquí. ellos son el Eso proletariado. hay que ¿Y dónde van a sumarlo también. parir? Bueno, ¿Y pero- dónde tú quieres que paran pero- las hijas del proletariado? Pero el estudio debe contemplarlo también. Debe contemplarlo. Sí, lo contempló. Sócrates, Yo no Es hice de- tú un has índice hablado- de nacionalidad. Ahí Sí, fuimos Río exactamente. Limpio de Elia Piña, señores. O sea, que hay un 60% de De- población de- migrante. No queremos hablar específicamente. Hay 60%. muchos Bueno, migrantes, pero el migrantes, 60% pero de la los... mayoría de los Ellos migrantes, son el ¿verdad? proletariado. Eso es Eso acoso. es Es que el que- 60 El 60% de los habitantes de Elías Piña es haitiano y partiendo de ahí en todas las estadísticas se evidencia, porque son Sí, gente que viven bueno, aquí. Sí, pero bueno, Claro. Pero entonces, destacar eso. entonces Entonces, ese dato hay que, lo- hay que hay- disgregarlo sí, para que el estudio nos dé una realidad, porque en cualquier para que- cosa estamos presentando este país como una monstruosidad internacional. Es que es Cuando- una monstruosidad, Sí, Julio, lo que sí, dice. pero Sí, te es banea un de agua tema 4 de cada 10. No, pero Cuatro de pero- cada pero- 10 pero- un Pero 40% Julio, dime. Julio, no solo en un ese desorden, indicador, eso, esta sociedad no en la tiene mayoría de los futuro. indicadores Los indicadores sociales es una estadísticas. crítica reiterada a los gobiernos del PLD que tienen el éxito de la Un gestión desorden, económica eso es macro. juca y Y de- ese no se corresponde, eso- por ejemplo, con los eso- niveles de eso- pobreza. eso- A eso me refiero. Eso yo lo entiendo, pero sobre todo los organismos internacionales, Y que son los que ven ejerciendo la presión contra este país en muchos sentidos. Claro. A la hora de hacer un estudio tienen que disgregar que eso. disgregar eso. Tienen Desde- que disgregar eso y decir qué porcentaje le Pero, corresponde realmente a la Julio, realidad tampoco es dominicana. determinante el No, tema de nacionalidad. no, Eso pero es una él realidad que está determinante, ahí, pero una pero él realidad que está ahí, Yo hace que tiempo que pesa estoy en materia pasando, es social, determinante, en eso es materia determinante. Perdóneme económica. en el Porque debate. la Yo hace República tiempo que- No era estamos hablando. determinante Yo- si solamente las haitianas se embarazan No, menores. yo hace Pero tiempo las que estoy- dominicanas No, le pero pueden eso no es llevar la realidad. La milla. más pobre, ¿quiénes Eso son no las es más la pobres? realidad. Pero- Si fuera pero- determinante si las ¿Y estadísticas por qué, haitianas estuvieran por encima de los José, ¿Y por qué dominicanos. razón, No, pero y por qué, es y por qué razón determinante. nosotros encabezamos Pero la estadística perdón, en el área? Julio. ¿Por qué tú crees? Bueno, Porque el quintil Además, más pobre de sí, aquí Oli, es pero ya es impactado otro por otro enfoque del más problema. pobre que El él que problema viene a es que robarle con su esa espacio. estadística Continúa, proyectada en 20 años no tenemos Oli, futuro. pero en todos los Ese es el casos, sin problema. importar la nacionalidad, te habla de un fracaso de la Pregúntale, política claro. sanitaria del país. Y En social. eso Él se no ha Volvemos a dicho la cuánto pregunta. se gasta Mi pregunta- en embarazo mi pregunta es adolescente. Él no ha esta. dicho cuánto se gasta, Vamos más de con la- 2.000 volvemos con la millones pregunta. de Sí, pesos al año. antes el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas contemplaba todos los factores, es decir, veía el escenario completo en detalle. Recuerdo un estudio muy importante que ustedes hicieron del impacto de la Apuesto que va a migración. terminar los haitianos. Señores, No, pero da lo que perdóname, pregunte. José. Yo no estoy, perdóname, yo no tengo que terminar. Esa conclusión tú lo adivinaste. Lo que yo te digo es decir, Es tú verdad. tenías el impacto de la presión en el sector, en el quintil más bajo de la economía, de la gente, del tema migratorio, estudiaban todos los factores. ¿A qué obedece que ustedes han reducido los estudios a un solo elemento? A carencia de presupuesto, a un enfoque distinto de ver. A un enfoque distinto, A un justamente enfoque distinto. metodológico, Sí. y pasamos de ver una realidad desde una visión, digamos, más macro, ¿verdad? Desde un avión, a aterrizar en el territorio y entrar
al Pero en el municipio, informe por completo ejemplo, antes se aterrizaba en el territorio. En el informe usted- completo antes se aterrizaba en el territorio, se veían detalles, se veían estadísticas, se cuantificaban el impacto del crecimiento en el desarrollo, que son dos elementos importantes. El impacto, porque el crecimiento económico no es necesariamente desarrollo económico. La economía puede crecer y sin embargo los índices de desarrollo colapsar, como está pasando en las estadísticas que estamos presentando, incluyendo esta. Sí, fíjate, quizá metodológicamente es llegar al mismo lugar, ¿eh? Sí, pero viendo un problema como el embarazo adolescente, por ejemplo, que es multidimensional, Sí. se provoca o se genera por múltiples aristas, tiene repercusiones en distintas dimensiones de la vida, de la adolescente y no solo de ella y de su criatura, o de la pareja, o padre biológico del primer embarazo, sino del entorno familiar también. Entonces, cuando hablamos de mujeres, hay un problema de desigualdad de género que ensancha la brecha, ¿verdad? Sí, Este problema de embarazo adolescente, estamos hablando de la mitad de la población. Entonces, al final, cuando tú dices, bueno, es un informe general, partimos de algo más particular, que es un tema como el embarazo adolescente, pero la propuesta de política pública y los análisis versan sobre las distintas dimensiones del desarrollo, que al final llegamos a esa perspectiva más macro que tú señalabas de los informes anteriores. Señor Ahora, Barinas, bueno, esto es un estudio estadístico, es una herramienta que te sirve entonces para trazar políticas. En ese sentido, ¿qué sugieren? ¿Qué entienden ustedes que se tiene que empezar a implementar para que en 10 años quizás empecemos a bajar? Porque estamos estancados y estancados en este proceso habla de fracaso. Bueno, primero la visión del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es que tiene que integrarse una agenda multidimensional en la que intervengan múltiples actores. Vamos a ver. Históricamente le hemos imputado la responsabilidad del embarazo adolescente al sector salud o al sector educación. Pues no. Al sector político. Esto es un problema que genera o debe generar respuestas de distintos sectores: seguridad ciudadana, mercado de trabajo. Tienen que tener opciones productivas. Tienen que tener respuestas de política de capacitación en salud sexual y reproductiva. Una integración a nivel territorial de la oferta pública, la protección social. Estas son muchachas que cuando entran al mercado de trabajo, en 34% de ellas va al sector informal. Van a ser envejecientes desprotegidas porque no están en un trabajo decente, no tienen seguridad social. Entonces, ¿cómo vamos a ir integrando a un sistema, verdad, que queremos de protección social ya articulado, como el que se ha estado gestando? A los 25 años son abuelas. Estas jóvenes y se sientan están a ahora beber mismo romo en los colmadones con las hijas. Y con la nieta. A los 25 años son abuelas. Sí. Willy. Eso no lo aguanta nadie. Entonces, es respuesta incluso de la sociedad civil, en los barrios, en las comunidades, el sector privado, para que genere oportunidades de primer empleo, que hay, digamos, una exigencia muy fuerte a los jóvenes cuando Y la van iglesia al mercado que de trabajo. impide Tiene que transformarse educación. el lenguaje comunitario de la iglesia, pero también de la familia, porque estamos viendo una normalización del embarazo adolescente y le dicen en la comunidad a la muchacha, qué bonita con su criatura. Y los Pues políticos no, les regalan canastillas, tiene ¿usted 16 sabía? años y 15 años, no Sí. puede ser bonita. Los políticos regalándole canastillas a la niña embarazada para que ellas crean que eso es un modelo de éxito. Entonces tenemos que trabajar muchas cosas, pero ¿por dónde comenzar? Comenzar por la reincorporación a la escuela de las que ya han tenido un embarazo adolescente. Entonces hay políticas de mitigación, ¿verdad? O de reducción de ese impacto, de empleo, emprendimiento, acceso a trabajo decente, Ahora, etcétera. a la hora y de- la de prevención en combinación con políticas de Doctor, ¿y por qué prevención. no le intervenimos el embarazo a las que son menores? Porque el aborto Como una está- política de Estado y punto. y Porque, ya. No porque, jodemos más. porque en el Congreso no se ha Está prohibido aprobado el la aborto. interrupción del aborto, No, que por está prohibido ejemplo. por la A la Constitución. hora No se de, ha aprobado. de Está digregar prohibido este por la dato, Constitución. realmente, ¿cuál es Ni la los políticos incidencia? quieren eso. ¿Cuál es la incidencia del, Y la del sociedad embarazo quiere en adolescentes en la República Dominicana? 2 de cada 10 jóvenes entre 15 y 19 años han sido Un madres 20%. o han estado embarazadas. Un Un 20% 20% de esa población. Yo veía que era un 28, pues bajó. Entonces, no. O es que cuando usted le sube a la la zona más llana. pobre, porque Llega cuando al lo veo por 22. municipios, Cuando lo ve por eso general. uno tiene que El hacer ese suroeste. zoom, tú sabes. Bien. En el suroeste Qué es, bien. por ejemplo, 40% en Estebanía. Bueno. ¿Cuál es la región que predomina más? Oh, ¿cuál más Básicamente El sur, el el Riquillo, sur. el El Riquillo y el sur. Valle. Enriquillo El y el Valle, sur. Y en Asua, que está en Valdez. zona Ahora, Ay, pasa Venezuela, algo. más pobre. Disculpa, María Elena. Por eso es que el sur no tiene béisbol por esa misma condición. Escuchaba en el sol de la tarde los datos que estaban ofreciendo actualizados de ASUA Eso recientemente, el viernes. el viernes,
y estaban hablando de un cambio. Asua era el primer lugar en embarazo en adolescente. Ya ha cambiado. Sigue siendo fuerte, pero está como en el cuarto lugar. Y ellos dicen que se han aplicado una serie de políticas ahí que han variado esa situación. Lo de Estebanía a mí me extraña bastante. Me extraña, bastante que me extraña. Ahora, señor Barinas, disculpa María Elena, desde hace muchísimos años aquí se descontinuó la práctica de expulsar de las escuelas a las adolescentes embarazadas. Al menos en teoría, ¿eh? Al menos en teoría, pues se está como riendo. Pero al menos en teoría eso está prohibido y el profesor, el director, la directora puede ser inclusive sancionado si lo hace. Ahora, en la realidad, cuando ustedes están indagando esto en el campo, ¿qué confirmaron? Que sí, que efectivamente hay expulsión de la escuela. No dicho por nosotros, sino dicho por ellas. O sea, no que se va la adolescente embarazada, sino que la expulsan. Pero también cualitativa. Hicimos unas entrevistas a profundidad. Es una metodología en la que tú duras 2 horas, 3 horas aplicando una guía, ¿verdad? Una guía didáctica en la que nosotros hacemos tipo un cuestionario, pero es una técnica, ¿verdad? Cualitativa en intimidad, una encuestadora mujer para generar confianza con ella, una muchacha que se embarazó, por ejemplo, a los 15 años por primera vez. Y ahí vimos que sí, algunas las expulsan de las escuelas y también las expulsan de su casa. Es decir, que ese factor protector, que es la familia y la escuela, está descontinuando esa función, ese rol. Varina, hay una anécdota de un coronel que le dijo a Simón Bolívar, recién creado un nuevo país, liberado un territorio: general, usted nos trajo la libertad, díganos ahora qué carajo vamos a hacer con ella. Entonces, ustedes hacen investigaciones maravillosas. El informe de desarrollo humano es un documento fundamental. Lo que yo quería pedirte es la evaluación de cómo siente el PNUD que reacciona el gobierno a los informes de desarrollo humano. Por ejemplo, en este caso, el del año pasado, yo te presento a ti una barbaridad en X tema, la desigualdad social, la violencia contra la mujer. Ahora estoy en embarazo adolescente. ¿Cómo evalúan ustedes las reacciones de los gobiernos de los últimos años a los informes de desarrollo humano? Que son datos objetivos, no inventos, no, objetivos, realidades. Te puedo dar un buen ejemplo. Existe un plan, ¿verdad?, plurianual, un plan de largo plazo de reducción del embarazo adolescente. Es un comité interinstitucional en donde está el Ministerio de la Juventud, Ministerio de la Mujer, Salud, Educación. Está, ¿el PNUD está? El Programa de Naciones Unidas ha sido invitado, luego de elaborar este informe por primera vez, a ese comité que es básicamente implementador de la política del gobierno, ¿verdad? Y ONG como Adelantes Jóvenes Adelante, para incorporar la perspectiva de los jóvenes, Profamilia, que siempre está, ¿verdad?, aportando, y Plan Internacional. Entonces, la primera respuesta que tuvimos, por ejemplo, fue que a ese comité, que es del Estado, gestionado desde el Gabinete de Política Social del Ministerio de la Mujer, nos invitaron a formar parte de ese comité técnico. Y en general, como usted sabe, nosotros estamos indicando cuáles son las mejores vías, digamos, de lograr el desarrollo humano. Eso depende también de un presupuesto disponible, eso depende también de una prioridad de política, pero ya la política ha sido priorizada en este plan de gobierno. Lo que hay quizás es que invertir más o invertir mejor. A veces no es tanto invertir tanto, sino invertir en las áreas de política que tienen más impacto en la reducción. Invertir bien. ¿Le han podido dar seguimiento a los hijos de adolescentes que nacieron hace 12 o 14 años? Están estudiando, son delincuentes, están en el microtráfico. ¿En qué están? Lo primero es que hay una brecha muy grande entre la que tuvo el embarazo adolescente en términos de documentación de sus hijos. Un 11% de esos niños no está documentado. Ay, Dios mío, qué desastre. Versus la que se embaraza posteriormente, solo un 2% de esos niños no están documentados. Pero hay esperanza. Ellas, cuando empiezan la escuela, se pregunta en la encuesta a qué edad inició el primer año de escuela. Ellas tenían una diferencia de 5 años. La que se embaraza a los docentes empieza 5 años más tarde. Sin embargo, sus hijos están comenzando a una edad tan similar que no hay diferencia estadística. Claro, por las estancias infantiles, diferencia. Por las estancias infantiles, de alguna forma, bueno, de arriba. Queremos pensar en que hay un cambio de transformación en términos de conducta. Bueno, ese es un círculo vicioso de la mejorando las opciones de futuro. Eso es por las estancias infantiles. Muchas gracias al Sócrates Barinas, economista de la Unidad de Desarrollo Sostenible. Excelente trabajo, del PNUD. felicitamos por eso. Muchas gracias. Ojalá sirva de algo, aquí no le hacen caso a nada de eso. Cambio fuera.